eh, contarles que estamos súper contentos. Yo personalmente como directora de Ética ICF, que me toca estar en este momento, ¿no es cierto?, en ese rol. Y también con el comité de ética que estamos conformando con los MSC de Chile, ¿sí? De dar inicio a un ciclo de conversaciones respecto a este tema en nuestro país, ¿ya? Consideramos como directorio, como coaches profesionales que ya llevamos muchos años, ¿no es cierto?, desempeñándonos como coaches en Chile y en Latinoamérica, que estamos viviendo un momento en que el coaching está creciendo en visibilidad e influencia en organizaciones, en equipos, en personas y en distintos ámbitos de lo público, lo privado y lo social también, la sociedad civil. Y este crecimiento también trae una mayor responsabilidad y nos trae una mayor responsabilidad, ¿sí? Que tiene que ver con sostener la confianza de quienes se relacionan con nuestra profesión, en los distintos roles en que se desempeñan y en los distintos roles a los que acompañamos. Y desde ahí la ética surge como algo mucho más grande que un reglamento que se tenga que cumplir, ¿sí? Porque es la base que asegura la integridad de nuestra práctica. Nos guía en decisiones difíciles, resguarda el impacto positivo que queremos generar en la sociedad y que queremos generar en nuestro cliente y en nuestros coachees. Eh, y en ese contexto, abrir un ciclo de conversaciones sobre ética es afirmar que como coach estamos dispuestos a mirarnos, a reflexionar y a seguir aprendiendo juntos, ¿sí? Y también mirando que la ética no es un tema individual, es un tema colectivo, más aún si adherimos a un código de ética, ya que estamos en ICF, se supone que tenemos que adherir al código de ética ICF, ¿verdad? Que ya en otras instancias del ciclo nos vamos a meter al código de ética ICF sin duda. Eh, y también tener la valentía como coaches de hacer lo correcto, ¿sí? Eh, Incluso cuando eso implica decisiones difíciles. Y eso también lo queremos abordar y lo hemos conversado como comité de ética a través de conversaciones de casos y de supervisiones que queremos invitarlos también a participar, ¿sí? Y eso los vamos a estar informando de todas maneras de eso para ver, bueno, ¿cómo hacemos lo correcto? ¿Cómo hacemos algo ético? ¿Qué pasa cuando me enfrento a un dilema ético y necesito dar respuesta a mi cliente, a mi coachee, que a veces no es el mismo que el cliente, ¿sí? Y al código también que estamos adhiriendo. Entonces, esa es la invitación a estos ciclos que vamos a compartir junto a ustedes. Y la idea no es que sea una charla, acá somos todos coaches profesionales. Nosotros queremos acompañar la reflexión, queremos gatillar la conversación, porque sabemos que todos aquí tenemos experiencias y hemos tenido distintas experiencias que podemos compartir y las podemos conversar. Y esa es la idea, es hacer un espacio participativo, un espacio reflexivo y donde también podamos ir compartiendo nuestras experiencias. Elegimos empezar con los MSC y que lo inauguren los Master Coach de Chile. Ahí yo me sumo un poco y también me salgo porque yo estoy acá como mi rol como directora de ética más que como MSC, entonces yo voy a jugar un rol distinto a los MSC de Chile. Que aquí está Eduardo, por favor, Eduardo, salude, que es Hola, buenas tardes a todos. un querido argentino que tenemos aquí alojado en nuestro capítulo, que está participando en nuestro capítulo en Chile y queremos que participe mucho más. Tenemos a Paz, que yo creo que muchos de ustedes, o si no todos la conocen, ¿sí? Un coach de una larguísima trayectoria, con tremendos aportes a la disciplina del coaching profesional también, con su escuela Genera Academia. Eduardo también tiene su escuela Evolution. eh, y que siempre ha estado aportando también no solo desde la formación, sino también desde la creación del coaching ontológico y la actualización de las competencias, etcétera. Y Sergio Aguad, que ahí lo tenemos en Lima, está medio trasnochado, pero también algunos lo conocen. Sergio también es un coach de larga trayectoria, con también mucho aporte en el ámbito organizacional, con mucha experiencia también como coach en formación y también con su escuela de escala humana. Entonces, la idea de empezar con los Master Coach es
porque finalmente dentro del espacio que compartimos como la International Coach Federation, representan el más alto estándar de la profesión, ¿sí? Acreditada y credencializada. No solo en experiencia y dominio de las competencias, sino también como en la coherencia ética que eso representa y que sostiene su práctica. Entonces yo creo que siempre escuchar su voz, sus aprendizajes, sus dilemas también, ¿sí? Es un tremendo regalo para la comunidad, para algunos que están recién empezando, para otros que ya llevan más años. Eh, es súper importante porque nos conecta con la ética no solamente como teoría, sino también como vivencia real en la práctica cotidiana del coaching. Y aquí tenemos hartas horitas en esta sala, ¿no es cierto? Y con los MCC también reunidas. Así que agradecerles a los MCC, por supuesto, que estén hoy día. Creo que también necesitamos fortalecernos como referentes dentro del capítulo chileno, ¿sí? Y estar liderando más conversaciones, así que los vamos a estar invitando bien seguido a los MCC, le vamos a sacar el jugo en el capítulo de Chile para que nos entreguen toda su experiencia también en distintos ámbitos, ¿ya? La idea de esta conversación es justamente que sea una conversación. Trabajamos y conversamos algunas preguntas que en algunas tenemos más respuestas, otras no tenemos todas las respuestas, pero justamente por eso también se llama Conversemos sobre ética, este webinar especialmente. Y trabajamos tres preguntas que queremos compartir con ustedes, que yo como moderadora se las voy a proponer a los MSC. Vamos a empezar primero escuchándolos a ellos, y esta es la propuesta, y después vamos a abrir un ratito, una media hora final, que tengamos una conversación más interactiva con ustedes, si les parece, para que podamos ordenar un poquito la conversación. Eh, y eso, y la idea es que participen, que escuchen, que surjan preguntas, que surjan ideas para que este espacio lo vayamos co-construyendo y enriqueciendo en conjunto. Y como directorio acá estamos súper contentos también de poder dar inicio a este espacio en Chile. ¿Sí? Así que MSC, por favor, abran sus micrófonos. Yo voy a ver si me resulta anclarlos en la página, o si ustedes lo pueden anclar también en sus páginas para poner vista del hablante, queridos participantes. Eh, y la primera pregunta que trabajamos, ¿no es cierto? Si se acuerdan, porque nos hemos juntado con este comité de ética ya un par de veces y han sido conversaciones muy buenas, y las que se vienen yo creo que van a ser mejores todavía, es que como partí también esta instancia, el mundo ha cambiado, el coaching ha cambiado, nuestros coaches y nuestros clientes han cambiado. Entonces la primera pregunta que me gustaría que compartiéramos con la audiencia es que nos cuenten un poquito qué cambios ustedes sienten que han habido en el coaching, ¿sí? ¿Cuáles son los cambios? A qué nos estamos viendo desafiados como coaches? Y desde ahí, por supuesto, desde el dominio ético también, ¿sí? Vamos mirando un poquito ahí cuál es su opinión y su mirada al respecto. El que quiera, por favor, se toma el micrófono. Yo le voy a pasar la posta a la Paz Sagal, que hace el contexto del que estuvimos conversando el otro día. La Paz Es siempre verdad. nos trae al mundo, nos trae el mundo y nos muestra cosas. Cada uno de nosotros somos bien distintos, pero yo creo que Paz, tú nos podías ayudar como a mirar esto que has ido trabajando todo el último tiempo. Sí, bueno, primero me encanta esta conversación y gracias por la invitación. Eh, Son movimientos distintos y yo siento que una de las cosas que necesitamos como coaches es generar movimientos distintos. Porque cuando aparecen movimientos distintos podemos mirar desde otros lados y se nos va ampliando la mirada. A mí me gusta decir que estamos en la cultura del cortisol. Y la cultura del cortisol es una cultura bien especial, ¿verdad? Es una cultura estresada, es una cultura del agobio, es una cultura donde se privilegia más la productividad que el bienestar, es una cultura donde pareciera que no alcanzamos a incorporar competencias y al otro día ya estamos, o sea, incorporamos una competencia y el otro día ya estamos obsoletos. A mí me pasa todo el tiempo. Creo que ya llegué, que ya tomé la última tecnología y el otro día ya estoy obsoleta de nuevo. Estamos en una cultura donde hay un aumento de las enfermedades mentales, en la cultura de la angustia, de la ansiedad, del miedo, la frustración.
Estamos en una cultura donde nos estamos poniendo más viejos, están naciendo menos niños. Estamos en una cultura bien especial, donde aparece las ganas de saber para dónde vamos, pero no tenemos certeza. Estamos en una cultura también donde lo que tenemos que aprender no es a adaptarnos a los cambios, sino que es adaptarnos a vivir en constante cambio, ¿verdad? Que es distinto, es otro movimiento, muy diferente al que veníamos como pensando que teníamos que ya era grande adaptarse a los cambios. Hoy día es como adaptarse a vivir en cambios que son permanentes. Entonces, vivimos en una cultura donde sentimos menos, donde respiramos menos, donde miramos menos, donde la respiración es más cortita y donde la sensación es que cada vez estamos más tensos. Y algo que a mí me encanta decir es que el coaching no puede ser condescendiente con esta cultura. Yo creo que el coaching lo que necesita es estar al servicio del bienestar humano y no solamente el bienestar humano, ¿verdad? Del aprendizaje, y hay una palabra que a mí me encanta traer también y que es de la restauración humana, ¿sí? Porque hoy día necesitamos espacios de tranquilidad, de calma, espacios de conexión. Solamente con la conexión podemos restaurar lo que es nuestra vitalidad, conectar con nuestra vitalidad. Sí, yo diría que el coaching se mueve en el espacio del aprendizaje sin duda. Y yo creo que hoy día tiene misiones más grandes también. Esa es una Total. opinión particular, ¿verdad? Pero sin embargo lo he vivido, lo he sentido. Creo que tenemos que traer grandes conversaciones, instalar otras conversaciones. Creo que tenemos que mirar cómo traemos tranquilidad a un mundo ansioso, cómo traemos reinvención en un mundo donde todos quieren reinventarse y donde la misión es reinventarse día a día. Em, Cómo traemos también reflexión en un mundo donde pareciera que se nos olvidó reflexionar, todo es más inmediato, ¿verdad? Quiero resultados rápidos, concretos. ¿Cómo traemos reflexión a nuestros entornos? Cuando reflexionamos podemos conectarnos más con el otro, desde un lugar con vínculos más genuinos. Entonces yo creo que tenemos unas tremendas misiones como coaches y me encanta que sea así, porque a mí al menos me llena de esperanza, me llena de ganas de cuidar lo que hacemos y de hacer crecer lo que hacemos. Puedo seguir hablando, Erika, pero voy a dar el Ya paso. te paro, ya te paro. Ya te No, veí. Muy y- bonito. no, tranquilo. Y en ese contexto, ahí como pregunta también para ti, Paz, por supuesto, pero para Eduardo y para Sergio también, ¿qué nuevas tensiones éticas que no estaban presentes hace algunos años, quizás ustedes juzgan que hoy día, dado el contexto que nos trae Paz, ¿no es cierto?, de esta era del cortisol que me encanta, o sea, no es que me encante, pero me gusta el nombre, como ordenarlo de esa forma, ¿no es cierto?, conceptualizar. ¿Qué nuevas tensiones éticas han notado ustedes en su práctica, ¿sí? En su relación con sus clientes, con sus coachees, que quizás hace algunos años no estaban, ¿sí? Eh, Eduardo, Sergio y después Paz también si quieres. Concentrémonos ahí en esas tensiones éticas que quizás están siendo emergentes hoy día dado el contexto que estamos actualmente. Yo estoy a otro nivel, pero algo Y Joana está con el... Voy a silenciar. Ahí sí, ya. Denle nomás. Sergio, A ver, yo creo que poniéndolo así como yo soy más en el espacio de la simpleza, quizás, algo que es relativamente nuevo tiene que ver con el intento y la necesidad de la búsqueda, y que tiene que ver con esto que decía Paz de la era del cortisol, la búsqueda y la respuesta inmediata, el aquí y el ahora. La necesidad de la respuesta inmediata, de proceso de, voy a decirlo en bien chileno, 2 cucharadas y a la papa, que sea rápido, todo rápido, envasado, creo que es algo que es un borde ético que nos ha parecido, que a mí en lo personal me ha parecido con muchos clientes en el último tiempo. Interrúmpeme cuando quieras, Eduardo. sí,
otra cosa que aparece ahí también, sobre todo en los últimos 2 años, tiene que ver con todo lo que está pasando con la inteligencia artificial. Creo que ahí hay otro espacio. Ay, eh, ¿podrías contar esa anécdota, Sergio, que nos contaste en la reunión de tu coach? Sí, que estaba buena, ¿se acuerdan que dijimos esto hay que contarla? ya. Creo que es parte de lo que estamos mirando, que esas Que no me tensiones. había pasado nunca, pero, y lo voy a contar así, con nombre y apellido, no con nombre y apellido para cuidar el espacio, pero una gerente de recursos humanos de una organización grande. O sea, no estamos hablando de cualquier coachee de cualquier parte. O sea, de hecho era mi cliente, mi contratante, el sponsor de todo el programa de coaching. Y estábamos en la sesión online, y yo la veía que ella como que hacía este movimiento cuando estábamos conversando. Y cuando terminamos la sesión me contó y me transparentó que durante toda la sesión estuvo en una sesión doble de coaching. En paralelo estaba conmigo, y en paralelo estaba con ChatGPT. Entonces termina la sesión y me dice, le ganaste a ChatGPT. Como anécdota es gracioso, le ganaste a ChatGPT. Pero eso a una de las cosas a las que estamos sometidos hoy día. O sea, y de hecho, dentro de los análisis que aparecían hace un par de meses atrás, las mayores porcentajes de búsqueda o de utilización del ChatGPT como tal era por temas de salud mental y temas de manejo emocional. Entonces ahí yo creo que hay un mundo y un entorno en el que estamos dando vuelta hoy día. Entonces, para resumir ahí, creo que la relativización de todo hace que las cosas funcionen de otra manera, la ansiedad o la necesidad de obtener resultados rápidos, la inteligencia artificial, que yo no la satanizo en lo absoluto, pero sí creo que hay que estar muy atento a eso, y ahí también mencionar que dentro de la revisión de las competencias de ICF se hace cargo un poquitito de eso, siendo que hay otras organizaciones que lo tenían visto hace harto tiempo más. Y otra cosa que tiene que ver con lo virtual, que yo creo que es posterior como al espacio de la pandemia, es justamente lo que está pasando en esta sesión que estamos teniendo hoy día, que es una sesión que está siendo grabada. Y en la grabación nosotros perdemos el control de finalmente a dónde puede llegar esto. Eso también creo que nos instala en un espacio ético que es un poquitito diferente, sobre todo para nosotros que estamos vinculados al mundo de las escuelas, cuando hacemos revisiones o cuando acompañamos en procesos de mentor coaching. Los 4 meses que estamos aquí, acompañamos en procesos de mentor coaching a personas que quieren obtener sus credenciales. Se requiere la grabación de una sesión, y esa grabación, dónde queda y quién la escucha. Hoy día, tanto el Meet como el Teams y el Zoom tienen un AI Companion y otras cosas que te hacen un resumen. Entonces, hay ahí un montón de cosas que yo, más que satanizar, simplemente es decir, warning, alerta, estemos alerta a ver qué cosas están apareciendo. Y esas son algunas de las cosas con las que me he enfrentado en el último tiempo, colegas. Súper, ahí solo cortito para darle el pase a Eduardo, que te va a dar un pase y agregar una cosita más. Miremos lo que es un dilema ético, ya que estamos hablando de ética, ¿sí? Y de la ética del coach, y aquí nos estamos viendo enfrentados, dado la emergencia de un nuevo contexto. Finalmente el dilema ético es como, ¿se acuerdan de Dorothy en El Mago de Oz, cuando era el camino amarillo y sigo por este camino o sigo por este camino amarillo? ¿Sí? Ese es el dilema ético, es cuando yo me veo enfrentado a una situación donde un coach, tengo dos o más cursos posibles, ¿sí? Y el elegir uno de esos caminos posibles me lo da mi ética también, ¿sí? Y de ahí elijo un camino y no elijo los otros, dada la ética a la cual yo adhiero. Eh, por lo tanto, es súper importante que primero identifiquemos esos dilemas éticos a los cuales nos enfrentamos, pongámosle nombre al dilema ético en que estamos, bueno, para ver cuál es el camino que necesito recorrer a propósito de este pequeño conflicto, si queremos ponerlo, o pongámoslo como dilema, ¿sí? Dale, Eduardo. Gracias. Coincido muchísimo con Paz y con Sergio. Me quedé pensando en esto que decías, Paz, de que en realidad, y coincido plenamente, de que en realidad por ahí muchas veces desde el coaching acompañamos a personas, a equipos, a organizaciones, y muchas veces
ese acompañamiento dentro de los sistemas sociales, no siempre el sistema social funciona de una manera sana. Entonces, coincido plenamente que me parece que la mirada que necesitamos como coaches es una mirada humana, una mirada de qué tanto en esta vorágine, esto que hablaba Sergio hace un rato, ¿no? De estar como en dos o tres partes simultáneamente, realmente es humano o aporta al ser y al propósito de cada persona, ¿no? Y algo que me quedé pensando es si en realidad nosotros acompañamos a que las personas, los equipos, las organizaciones, la sociedad en general, porque creo que también eso es algo que se abre cada vez más, acompañamos a que aprendan o a que evolucionen, ¿no? Yo entiendo como el aprendizaje como hacer algo más rápido y de manera más efectiva. Y la evolución yo le entiendo como cambiar la manera de mirar el mundo, ¿no? Entonces, por ahí es como algo que me preguntaba en esto, ¿no? Y en esto que vos preguntabas, Erika, de los desafíos que nos estamos enfrentando, coincido plenamente con que uno, creo que esto empezó a partir de la pandemia, el tema de que empezamos como a tener actividades como esta, tan benditas, que me permite de acá de Córdoba estar con ustedes. Y eso también trae como ciertos desafíos de, bueno, cómo guardo confidencialidad, que eso sería como parte del dilema ético que mencionabas, ¿no? ¿Cómo garantizo como coach que la información que recibo en una sesión de coaching, de mentoría, de supervisión, yo la voy a poder guardar y no compartir con nadie? Por otro lado, esto de la inteligencia emocional, la inteligencia artificial, perdón, me parece que es también como, yo comparto con Sergio, me parece que es como un aliado, pero en cierta manera también algo que yo estoy observando mucho en mi país es que con colegas, con consultores, con psicólogos por ahí me dicen, ¿y por qué invertiría en un proceso de coaching, de consultoría o de capacitación si pago la membresía de ChatGPT y tengo la respuesta ahí, no necesito otro medio? Entonces me parece que los dilemas éticos, así como haciendo como un pequeño paneo, puede ser la tecnología con la inteligencia artificial y con cómo resguardar la información del cliente. Por otro lado, me parece que otro dilema ético es cómo ser claros. Muchos de nosotros, además de ser coaches, tenemos como otras actividades. Entonces, ¿cómo clarificar? Al menos yo lo que veo en mi país es que hay mucha confusión entre lo que es coaching y lo que no es coaching. Se mezcla con consultoría, con psicoterapia. Entonces, me parece que los bordes muchas veces se hacen como muy difusos. Entonces, ¿cómo nosotros mantenernos dentro de ese estándar de que cuando hacemos coaching? No me quiero extender mucho, pero yo creo que hay muchas disciplinas que pueden aportar a la evolución del potencial humano. Simplemente por ahí lo que necesitamos es aclarar que cuando estamos haciendo consultoría, cuando estamos haciendo coaching o cuando hacemos otra cosa. Y por otro lado, me parece que también algo que aparece mucho, tiene que ver con los conflictos de intereses, por esto mismo, digamos, ¿no? Cuando hacemos procesos de coaching dentro de empresas y donde necesitamos también, ahí hay como un borde muy finito de qué tipo de información podemos brindar y cuál no. Entonces me parece que esos son algunos de estos dilemas éticos y me parece que, uno de los más importantes es como también cómo nos desarrollamos nosotros como coaches. Es decir, cómo nosotros podemos evolucionar y ver nuestros propios sesgos, ¿no? Que sin duda, seguramente lo vamos a estar profundizando más adelante. Hay muchas maneras de beneficiarnos con estos espacios o con otro tipo de espacios para ver eh, cómo, cómo cómo nos equivocamos menos, así lo digo, y cómo podemos ser más éticos también como coaches. Total, está buenísimo. Me encanta la conversa porque cada uno está trayendo también de su perspectiva y de su experiencia, ¿no es cierto? La conversación respecto a la ética. Y a mí, y yo se los confieso, yo muchas veces he tenido que ir a la definición de ética, ¿sí? Porque uno habla de ética y ética y ética, y ya, pero ¿qué es ética? Puede ser algo muy complejo o también puede ser algo muy simple.
Y finalmente, mi invitación desde el ser directora de ética de ICF es, bueno, que cada uno también haga esa propia investigación, ¿sí? Metámonos en ese tema, busquemos una definición que nos haga sentido. Creo que eso es también parte de ser ético y de tener una práctica ética como coaches, ¿sí? Em, para mí, finalmente, lo que más se ha ajustado es que la ética es algo que nos ayuda a orientar nuestras decisiones y por lo tanto nuestras acciones, ¿sí? De una manera coherente. Y ahí es interesante lo que trae Eduardo, porque el coaching está en evolución permanente también. Entonces cambia el coaching y también a lo mejor algunos cánones éticos tienen que actualizarse o ver qué está haciendo lo correcto y qué no. ¿Qué vamos a acordar que sea lo correcto y qué no? ¿Sí? Porque finalmente la ética me permite respetar al otro. Hay un valor muy importante ahí para mí que surge, que es el respeto por el otro, respeto por el coaching, respeto por los coaches, respeto por la disciplina y por nuestros clientes también. Entonces, la invitación es también que queremos hacer es, bueno, movilicémonos, preguntémonos cuál es mi ética como coach. Alguna vez yo tuve una sesión de supervisión y mi supervisor me preguntó, ¿cuál es tu ética como coach? Yo nunca me había hecho esa pregunta, ¿sí? Eh, entonces, invitarlos también a que nosotros podamos profundizar en nuestra propia ética, mirarla, aterrizarla, conversarla, compartirla y co-construir también un espacio que la ICF nos trae con el código, pero que también nosotros tenemos que apropiarnos de ese código, porque si no es letra muerta y queda ahí en la página web de ICF y no sirve para nada. Ahí, Erika, Dale, dale. haciendo un guiño a algo que pasó recién, que tiene que ver con esta modificación de las competencias básicas de ICF. Creo que ICF bueno, no es que se nos haya adelantado, yo creo que andamos mirando juntos. Se hace cargo un poquitito de eso porque hay varias modificaciones mínimas, no cambia mucho el fondo en profundidad, pero por ejemplo en la competencia uno que dice demuestra práctica ética, le agrega la palabra ICF al código de ética. Antes decía solo adhiero al código de ética, ya, pero no estaba declarado siendo nuestro propio código de ética, que era el código de ética ICF. Hoy día le agrega. Entonces, hay ahí algunos matices que yo siento que en la cual ICF nos da algunas luces. Lo mismo de lo que mencionaba Eduardo recién en la competencia 2 cuando habla de encarna la mentalidad de coaching, también hace un doble clic en esta diferenciación concreta de consultoría, de counseling, de healer y lo que le quieran poner. Y también hay algunos matices que son re buenos. Yo creo que eso daría para una buena conversación más adelante también. Perdón que me fui para ese lado. Ahora me gustaría invitarlos que nos fuéramos como a esto que se supone que no hacemos los coaches, dar consejos, ¿ya? Y desde su experiencia como MSC, ¿qué consejo le darían a un coach que recién está iniciando su camino respecto, o que va en la mitad de su camino también? O sea, también podemos mirar a un coach en los distintos momentos de su carrera profesional respecto a cómo hacer de la ética una brújula diaria. ¿Sí? ¿Qué consejos les podrían dar ustedes como desde su experiencia como MSC a un coach de cómo incorporo la ética a mi práctica diaria? ¿Mm? Ahí tengo una primera cuestión, Erika, Dale. que me parece que es leer el código de ética de ICF, los valores, y ver si ese coach adhiere a esos valores también. Ujú. Me parece que ese es como el punto, el El paso inicio, número digamos. uno. Exacto, porque después, bueno, como recién comentaba, creo que todos tenemos como esta posibilidad de darnos cuenta qué es lo ético, qué es no es lo ético, por ahí como tener en cuenta cómo considerar esas cosas que nos podemos equivocar sin duda como humanos también. Pero me parece que eso es lo primero, ¿no? Porque en realidad cuando alguien entra a una organización, no es la organización la que se adapta a la persona o al coach, sino ver si realmente resonamos con esos valores, ¿no? Y con ese código de ética. Yo empezaría por ahí, ver cuánto resuena ese coach que está queriendo empezar un camino
con los valores de ICF, con los principios de ICF, con ese código de ética. Súper. Yo Yo, traería... Ah, perdón, no, Sergio. dale, va, por favor. Dale, Paz. Yo, fíjate que traería, ayer tuve una charla de supervisión y lo que le diría a los coaches, no hagan esto solos o solas. Necesitamos observarnos todo el tiempo y ver qué coach estamos siendo, a qué clientes estamos acompañando, quiénes están siendo nuestros clientes, sean organizaciones, personas, en fin, equipos. Entonces yo diría, necesitas buscar otras miradas, porque generalmente los coaches tenemos, o muchos coaches viven esto bien en solitario, y necesitamos tener alguien que nos muestre y que nos acompañe a mirar, a descubrir quiénes estamos siendo. Y ahí la supervisión tiene un rol fundamental. Em, yo primero te diría eso, ¿sí? No te quedes solo. Estas conversaciones como las que estamos teniendo hoy día es fundamental. Compartamos miradas, mirémonos, tengamos supervisión, mirémonos con amplitud y pongamos en duda nuestras certezas, porque el coaching no se sostiene en certeza. Entonces, cuando tenemos muchas certezas, ya quiere decir que tenemos que ampliar la mirada porque seguramente estamos perdiendo plasticidad o nos estamos rigidizando. Yo miraba, los dilemas éticos son tan amplios hoy día, entonces yo tenía una listita acá de lo que hemos ido conversando, ¿sí? Entonces aparece cómo sé los límites de nuestra práctica profesional, un tema fundamental que aparece un montón. Después, el uso responsable de la tecnología que tú traías, Sergio. ¿Cómo le mando a mi coachee el acuerdo de coaching por correo? ¿Sí? Hoy día es, ¿cómo lo hago para resguardar la confidencialidad? Hoy día aparecen temas bellísimos, cómo incorporo en mi práctica la diversidad, la inclusión, que es un tema grande, que hoy día no puede quedar fuera. Y diversidad e inclusión son temas maravillosos, grandes, amplios, y es donde aparecen todos nuestros sesgos. Porque ahí nuestros sesgos son gigantes. Yo de repente digo, yo soy súper diversa, inclusiva y todo, y veo, parece que necesito ampliar la mirada ahí, ¿verdad? Aparece el bienestar nuestro como coach, el del coachee, en una cultura del rendimiento, que también es una conversación ética súper relevante. La sostenibilidad y responsabilidad social desde el coaching como disciplina. Y eso también es un tema importante. Y aquí se me cae la edad siempre, pero cuando partimos haciendo coaching, el coaching era otro coaching. ¿Sí? Estaba sostenido generalmente en un darse cuenta y descubro cosas, pero no había una rigurosidad en los resultados, un sostener para que las transformaciones se incorporaran en el otro. Y hoy día cuando acompañamos a organizaciones necesitamos mostrar que la calidad de las relaciones influye en la calidad de los resultados de la organización. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo le muestro a esta organización que cuando tiene coaching va a hacer que sus KPI mejoren? ¿Sí? Entonces, es otro coaching que tiene indicadores, que tiene acuerdos, que se mide, que tiene test, entonces, y tanto a nivel personal como a nivel organizacional. Entonces, hoy día el coaching, a mi parecer, tiene que tener una mirada mucho más sistémica, porque somos seres relacionales, no habitamos solos. Entonces traemos el sistema también, ¿verdad? Y eso es fundamental. Tengo otras listas y solamente se las voy a mencionar, ¿verdad? La integridad y la autenticidad del coach. Miren qué tema importante que aparece tanto en supervisión. Relación de poder y dependencia. Lo que decía Eduardo, la confidencialidad, ¿verdad? Cómo se maneja. Y generalmente cuando hacíamos coaching, miramos, es un quiebre de desempeño, es un quiebre de evolución y van juntos, ¿verdad? Porque a veces nos llaman porque hay temas de desempeño con un ejecutivo, una persona. Pero ¿sabes qué? Eso también es evolución. Yo diría que hoy día uno de los temas éticos más relevantes también tienen que ver con la identidad del coaching, ¿sí? Y la identidad del coaching, nosotros aquí teníamos una reunión y nos agarramos la cabeza y decíamos, ¿por qué hay escuelas que forman en 3 días? ¿Cómo? ¿Qué hacemos con eso? Y yo creo que hay una responsabilidad grande como ICF. Eh, y este es un pedido ICF y yo sé que se lo están tomando súper en serio y aquí me encanta y lo hemos hablado, lo hablamos como MSC, pero también sé que ustedes lo tienen como una conversación instalada en el directorio. ¿Sí? ¿Cómo hacemos con eso? ¿Cómo cuidamos la identidad, por un lado, y la profesionalización, por otro lado, del coaching?
y eso estamos en deuda con eso. ICF Global, ICF también necesita hacerse cargo responsablemente de ese tema. Las escuelas necesitamos, trabajamos harto por nuestras credenciales y todo, y yo sé que todos los que están aquí. Entonces, ¿cómo hacemos para que de repente aparezca una escuela que forma en 3 días y tiene credencial ICF? Y yo digo, no, no puede ser, ¿cómo lo lograron? Sí. Ahí traje Mira, mi... Me ya, encanta, al tiro voy contigo, Sergio. Me encanta lo que traes Paz, de ese tremendo tema de la formación, porque finalmente de alguna parte salen formados esos coaches que arman escuelas que creen que van a formar en 3 días, ¿sí? Entonces, también esa es una mirada muy, muy importante que nosotros tenemos que hacer desde la ética de la formación, que también es un tema. Está la ética del coach, la ética de la comunidad de coaches, pero también la ética de la formación, ¿sí? Y ahí también hay muchas preguntas que necesitamos hacernos eh, para justamente ir delimitando qué es lo correcto y lo incorrecto. Y dice F tiene una ética del coach, ¿sí? Un código de ética para el coach. Y obviamente hay algunas cosas por sentido común que se traspasa a las escuelas, pero no hay un código necesariamente relacionado a eso. Entonces es interesante mirarlo y seguir teniendo la conversación en torno a eso, porque yo creo que, claro, estamos formando coaches, y digo estamos porque somos coaches que finalmente creen que eso es posible, ¿sí? Y ahí hay algo que quizás nos está faltando en las conversaciones de ética que estamos poniendo y que nosotros mismos nos hacemos como desde nuestra responsabilidad ética, que es algo que es un concepto que yo quiero dejar hoy día también instalado. ¿Sí? Sergio, dale, perdón. mira, yo tengo harto que decir, pero veo que Julita tiene la mano levantada. Entonces Mm. prefiero Sí, escucharla a Julieta, vamos, ella y después voy yo, o a lo mejor una pregunta. espérame, Julieta, que queremos, no bajes tu mano, vamos a dejar las preguntas para un ratito más y al tiro vamos contigo, ya que no se te olvide, por favor, si quieres las anotas en el chat para que no se te olvide. Dale, Sergio, y después vamos a Ya, empezar a ver preguntas. yo voy a también ahí, creo que Eduardo dijo número uno, mirar la... De la, de, Espérame, que estoy Tengo silenciando. de Felipe, Vicente, ¿cómo Felipe se dice? Peñailillo me está boicoteando. Ay, ¿quién? Él me dijo, po. Ah, sí, me dijo, po. También la nota. Silencio, Y si quieres, silencio, Felipe, gracias. El orador, él puede silenciarlo. Ah, bueno, ya. No, no, ¿No? no. ¿No tienes el poder? Ah, ya. O sea, Ya, podía, pero en la pantalla no no, quería. no Dale, Sergio. funcionaba. Mira, yo creo que no puedo estar más de acuerdo con mis tres colegas. Eduardo dijo una cosa que para mí es relevante, que es primero mirar el código de ética y decir, ya, ok, ¿me adhiero o no adhiero? Eso creo que es fundamental. Paz trajo exactamente lo que iba a decir yo, me quitó las palabras de la boca. Solos no funciona. Eh, Búsquense un supervisor, acompáñense por un supervisor, ojo con lo que voy a decir, o por un mentor coach, pero un supervisor o un mentor coach que tenga credencial de supervisor o mentor coach. Porque si yo no sé hacer supervisión, si no me he preparado para hacer supervisión, no voy a poder acompañarte desde ese lugar. Es como ir a tener una sesión de coaching con alguien que se dice coach, pero que no ha estudiado para ser coach. Entonces, mentor coach, supervisión son cosas distintas. Eh, en lo personal y en lo particular, aunque suene salamero, uno de los procesos de aprendizaje más grandes de mi último tiempo fue justamente con Eduardo cuando él me acompañó en mi proceso de mentor coaching. Para mí fue muy relevante en mi forma de hacer coach. Hubo cambios profundos. Después, y llevaba, qué sé yo, 15 o más años ya siendo coach y formando y toda la historia, y en muchas conversaciones muy potentes con La Paz, con la Erika. Entonces, yo creo que la supervisión y la mentoría, mentor coaching, hace una relevancia importante. ¿Y sabéis qué me pasa, Erika? Yo puede que a lo mejor estoy muy sesgado por el cambio de las competencias, ¿ah? Pero a medida que La Paz iba hablando, a medida que Eduardo iba hablando, yo empecé a mirar aquí mis apuntes y digo, la competencia uno de los cambios más grandes que hace es que nombra ética ICF. Competencia 2, esa es la competencia que más cambió y donde adquiere una cantidad de cosas brutales. Encarna mentalidad de coaching. Y dentro de lo que toma ahí es parte de lo que decía la Paz, el bienestar emocional del coach. ¿Cómo yo me cuido para hacer coaching? Eso lo toma y desde el espacio de la supervisión es lo que llamamos procesos paralelos. Bueno, aquí hay que decir que Eduardo, la Erika, la Paz y yo somos mentores y además somos supervisores y somos coaches y toda la cuestión. Eh,
en la última conversa que estaba trayendo la paz del tema del contexto y de ver dónde está involucrado mi coaching en lo organizacional, ICF también creo que lo agarra muy bien en la competencia 6 cuando dice escucha activamente. Entonces, yo además de ir a mirar el cuadro ético, el marco ético de ICF, yo les diría, ¿saben qué? Vayan a estudiarse por ahora lo que hay, está en inglés aún. Hay un compromiso de sacar las traducciones para octubre, pero también le pidieron a los capítulos que hicieran las traducciones porque hay algunas cosas en el lenguaje que hay que hacer. Entonces vamos a tener que tener un poco de paciencia para tenerlas en español, pero se entiende bastante bien. Entonces, creo que ahí hay un momento, otra cosa más que nos puede servir como esta para la maletita de los espacios éticos. Primero, mirar el cuadro ético, el marco ético completo, mirar las competencias, si estoy adaptándome a las competencias, tener un mentor, tener un supervisor, no quedarme solo en la conversación. Eduardo Wolf lo llama coaching de coaches, que también podría funcionar desde ese lugar, que antes de que apareciera la supervisión era lo que hablábamos con La Paz y Erika siempre. Saliendo nuestros alumnos del programa, nunca dejen de tener un coach. Y yo con esto termino, lo puedo contar como anécdota. El año pasado, antepasado, en un seminario de coaches con más de 140 o 150 coaches en sala, yo pregunté cuántos de los que estábamos ahí tenían un coach. Y de esos 150 personas, levantaron la mano 6. Y pregunté cuántos tenían supervisión y levantamos la mano 3. ¿Y cuántos habían tenido un proceso de mentoría? Y levantamos la mano 2, Erika y yo. Entonces, esa es la realidad de la gente o de los coaches con los que estamos hoy día. Entonces, creo que hay una responsabilidad ética, también lo traía La Paz de una forma muy bonita de cómo nos vamos haciendo cargo de ese camino en el cotidiano, en el día a día. ¿Ya? Así que, gracias. Eso es una anécdota de las cosas también de los tiempos, ¿ah? Súper, gracias. Sergio, gracias y complementando lo que vos decís, en este cambio de competencias, hay un cualificador, porque se observa ética en la práctica, no son marcadores, pero justamente lo que vos decís, que ya ICF empieza a incorporar la supervisión. Y la mentoría. Exacto. Cosa que antes por ahí era simplemente sugerido, pero cada vez va teniendo más presencia. Y coincido con lo que vos decís, ¿no? Muchas veces me han preguntado a mí, bueno, ¿y dónde hacen coaches ustedes los coaches? ¿Dónde siguen aprendiendo, dónde siguen revisando muchas veces los problemas que tienen, los sesgos que tienen, los puntos ciegos, ¿no? Los dilemas éticos que tenemos. Exacto. Está muy buena, me encanta. Me encanta que hayan 30 personas hoy día también en una tarde de jueves. Creo que es un súper buen indicador de que el tema es algo importante. Y tomando un poquito el concepto que queremos dejar instalado también como directorio de responsabilidad ética, em, no sé si se han dado cuenta o si les ha pasado que han hablado del coaching y es como, ay, no, pero qué chanta, esos son puros chantas. O sabéis que no me vengáis a hacer abrazarme en la organización porque no quiero abracitos ni nada, que queremos resultados, ¿sí? Entonces, estoy trayendo esta conversación para preguntarles a ustedes, y esta pregunta se me ocurrió ahora, lo lamento, no la pauteamos antes, estamos con los debates presidenciales. Pero cómo la ética y la práctica ética fundada en pilares, en valores, también nos construye identidad como coaches. ¿Cómo ven ustedes ese match? ¿Sí? ¿Y qué deuda tenemos pendiente ahí también como coaches mirando nuestra identidad pública? ¿Sí? Más que hablar como de nosotros y de nuestra comunidad hacia adentro, que me parece muy potente, muy necesario y muy valioso, también necesitamos mirar hacia afuera cómo no estamos siendo vistos y cómo la ética, ustedes creen que puede servir para construir nuestra identidad también pública como coaches profesionales. Yo ahí siempre, Julieta, espérame, que Julieta está ahí con la mano. Ya, Julieta, dale. Cortito. Dale, Em, Julieta, dale. Perdón, Paz, que te interrumpa. Solo una cosa que me parece re importante, quizás la han dicho, lamentablemente no pude entrar puntual. Por supuesto, la confidencialidad, eso es clave, ¿no? Ayer estaba dando un informe a los superiores de la persona con la que había trabajado y bueno,
no se puede decir todo lo que uno habla en una conversación de coaching, ¿no? Por Claro. supuesto. Pero esto es lo que yo insistiría en, si alguien me preguntara, un coach que está en formación, que tuviera especial cuidado con eso, porque eso habla de nuestro profesionalismo. La otra cosa que quería decir es el tema del cumplimiento de los acuerdos, porque cuando somos capaces de cumplir aquellas cosas a las que nos comprometemos como coaches con nuestros clientes, en todo sentido, desde el momento cero hasta el momento que nos vamos de la organización, es lo que va a ir generando nuestra identidad pública y lo que va haciendo que seamos más confiables a la hora de cuando hablen de nosotros como profesionales. Es decir, simplemente poner énfasis en el cumplimiento de los acuerdos para generar confianza y mostrarnos como coaches profesionales. Solo eso quería decir. Gracias, Julieta, muchas gracias. Buenísimo. Yo creo que vamos a tener que hacer un conversatorio también específico de ética del coaching en las organizaciones. Si les parece, lo dejamos anotado para que podamos tener esa conversación. Sergio, no, Paz, tú ibas a hablar. Sí, yo creo que retomando tu pregunta es cómo cuidamos nuestra identidad, ¿verdad? Yo confío mucho en el coaching y creo que tiene una misión enorme en el mundo, en lo que estamos viviendo. Yo creo que tenemos que agrandar nuestra oferta y cuidar nuestra oferta, ¿sí? Y cuando digo eso, me refiero a que cuando vamos a una organización, por ejemplo, nosotros tenemos que volvernos partners y socios de esa organización. Eh, Nosotros construimos con quienes nos contratan, con quienes nos llaman, lo que esa organización necesita, pero lo hacemos en conjunto y eso hace que nuestra oferta sea poderosa. Nosotros siempre decimos, escucha la necesidad y transfórmala en inquietud. ¿Sí? No te quedes con la necesidad, porque la necesidad es lo que quiere, necesito que el equipo haga esto, pero nosotros los acompañamos, mira, a ver cuál es la inquietud que está atrás, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita cuidar esta organización? Ya es una conversación bellísima. Entonces, una de las cosas que agranda nuestra oferta como coaching es que nosotros no vendemos coaching, ¿sí? Y entiéndanme así, ¿verdad? Nosotros lo que le ofrecemos a una organización es cuidar aquello que le importa cuidar. Entonces, cuando nos paramos en ese lugar, lo que empezamos a hacer es escuchar a todo este sistema, qué es lo que necesita cuidar este equipo, esta organización, cuál es la conversación que están necesitando tener y que yo con coraje como coach necesito atreverme a decírsela. Entonces, yo creo que esa es una parte, Erika, de cuidar nuestra identidad. Es como escucha y ve y muestra los resultados, ¿sí? Pero construye con esa persona, con el sponsor, con recursos humanos, trae a todos los involucrados. No le hagas coaching a un ejecutivo, hazle a la organización completa. Entonces, cuando le hacemos a la organización completa, involucramos a recursos humanos, involucramos al jefe, involucramos al director, involucramos a la organización, porque lo que queremos mostrarle es que si yo acompaño a uno o a varios ejecutivos, a un equipo, el resultado impacta en toda la organización. Y ahí ya cambia la conversación. A mí me ha pasado mucho acompañar a coaches que vienen saliendo, es como voy a vender un procesito de coaching, ¿sí? Y es como chiquitito. Siempre digo, agranda tu oferta, agrandemos la oferta del coaching, cuidemos la identidad del coaching. ¿Qué vendemos cuando vendemos coaching? Ahí está la conversación, ¿ven? Porque coaching puede ser una palabra que puede llamarse de distintas maneras. Yo amo la palabra coaching, pero ¿cómo hacemos entender a la organización que coaching es la metodología? Lo que vamos a hacer es cuidar tus resultados, cuidar el bienestar de tu equipo, aumentar la confianza en el equipo. ¿Qué vamos a hacer? Mejorar las relaciones para que puedan trabajar mejor y de mejor manera y pasarlo mejor mientras trabajan. ¿Lo ven? Entonces yo creo que por ahí es uno de los factores que cuidan nuestra identidad como coaches. Y otra es prepararte. Entonces las formaciones iniciales no son suficientes. Nosotros lo sabemos y se lo redecimos a nuestros egresados, a nuestros alumnos. ¿Sabes qué? Necesitas formación, como decía Sergio. Necesitas mentoring y necesitas supervisión. Son como tus aliados, tus compañeros. Y sigue formándote, pero mentoring y supervisión siempre, aunque lleves 30 años haciendo coaching. Es más, aunque lleves 30 años, porque las cegueras se van agrandando, ¿sí? Y empezamos a creer que ya lo sabemos todo. Entonces,
Ya, fórmate, anda con otros, acompáñate gente que ya ha trabajado, no vayas solo si estás recién formándote y ve que esto es un camino, una profesión que necesitas estudiar por lo menos 5 o 6 años, como cualquier profesión. Y yo también le perdería el miedo a la fama. Yo creo que necesitamos trabajar en generar la identidad que queremos y a veces nos perdemos en escuchar y nos asustamos. Yo diría con confianza y sigamos trabajando. Por ahí va. Me encanta lo que traéis, te lo agradezco. Además que lo hemos conversado tantas veces, en tantos momentos, hace tantos años, que es como bonito. Y de nuevo aparece una de las modificaciones de las competencias en una de las competencias. Y yo ahí quiero hacer, respecto a la pregunta de la Erika, un mea culpa. Un mea culpa desde el espacio de la formación. Yo creo que como formadores, no por mala intención, sino que yo creo que por desconocimiento quizás o por enamoramiento de lo que hacemos, eh, nos falta quizás un poquitito más de rigurosidad en términos generales en una aproximación a la ética del coach. Porque lo damos por sabido y lo damos por sentado. Y La Paz lo acaba de decir maravillosamente. De hecho, no es casualidad de que a medida que uno empieza a tener más años necesita anteojos, porque ya no ve igual. Eh, en el coaching es igual, po. Empezamos a ver cosas y de repente sentimos que nos estamos repitiendo y que estamos otra vez en lo mismo. Y cuando llevamos mucho tiempo formando, creo que de repente como las escuelas en general, nos hace falta un poquitito más de hacer un doble clic quizás en eso. Y por eso nos encontramos de repente con coaches que tienen menos horas de carrete, por decirlo así, menos horas en el mercado y que hacen algunas cosas que son cualquier cosa menos coaching y que generalmente tienen que ver con cosas que son muy poderosas y muy potentes o que fueron muy potentes porque están diseñadas para ellos en su proceso de formación como coach, no para su ser coach, es para este proceso en el que tú tienes que formarte y tienes que conectar con otras cosas, pero eso no necesariamente es aplicable a la organización, a la industria donde te estés dando vuelta, que es un poco lo que mencionaba La Paz. Necesitamos entender cuáles son las inquietudes que hay de fondo y empezar a preguntar y siempre apoyarse. Yo siempre digo pregunten, pregunten, pregunten y conversen. Y ahí yo creo que quizás nos falta un poquitito más de claridad de decir, mira, esto que estamos haciendo aquí no es coaching, incluso diferenciarlo en los procesos de acompañamiento, cuando de repente estamos haciendo mentoría en vez de un proceso de coaching dentro del programa de formación, decir, oye, esto que te estoy diciendo ahora te lo digo como mentor. Esto es algo que tú tienes que entender y que tienes que tener resuelto para esto. Y no un consejo, es desde el mentor que sabe. Y como coach te voy a preguntar para qué te sirve y te voy a hacer unas preguntas que te abran y que te muestren el mundo desde otro lugar. Pero como mentor necesito a veces mover esa frontera para que el coachee del día de mañana, es el coach del día de mañana, pueda tener esas herramientas. Yo creo que ahí hay una vuelta de tuerca que nos falta quizás un poquitito todavía profundizar. Creo que lo hemos ido haciendo con los años y yo sin duda creo que ICF en el corto plazo nos va a agarrar a la escuela y nos va también a meter dentro de un marco ético, de un cuadro también un poco más aún de lo que nos tiene y lo que nos pide, como para que revisemos y hagamos otras cosas. Entonces, por ahí, simplemente como mirarnos nomás. Eduardo, ¿algo que complementar? Vamos abriendo las preguntas en el ratito que nos queda. Me encanta esto de escucharlo a Sergio y a Paz. Eh, Coincido con lo que dicen y creo que el desafío, ¿no? En esto que decía Sergio también, ¿no? De lo que creo que se nos viene a las escuelas, a los mentores, a los coaches y a los supervisores, me parece que es como el desafío como coaches es, escuchando La Paz también que nombraban ya 2 o 3 veces el tema de los resultados dentro de las organizaciones, cómo acompañar a las organizaciones a lograr esos resultados que les importan de una manera ética y por otro lado, cómo también velar por el bienestar social. Yo creo que ahí me parece que ese es el desafío más grande, ¿no? De cómo podemos tener una mirada de responsabilidad social desde el coaching, cuidando los sistemas sociales, las organizaciones y aportando resultados, ¿no? Yo lo que observo muchas veces es que
o lo que creo que cada vez más a los coaches nos van a pedir evidencia de los resultados que podemos lograr. El punto es que esos resultados también por ahí puede ser como un dilema ético de cómo desde ese lugar simplemente crear confianza con eso, pero no demostrarlo como garantizando que esto es lo que podemos lograr, ¿no? Porque ahí es como nos podemos como entrampar también en un dilema ético. Súper, está buenísimo, me encanta la conversación. Antes de abrir la palabra y pueden ser preguntas, comentarios, opiniones, ¿cierto? Porque este tema es como que da para varias cosas. Esto de la responsabilidad ética y esto de cómo la ética nos acompaña y es un pilar también para sostener nuestra identidad como coaches. Lo que veníamos hablando al principio, ¿no es cierto? En un mundo donde está lleno de ofertas de acompañamiento. O sea, yo abro Instagram, además que el algoritmo me trae, yo digo, ay, tanta gente que está haciendo terapia, ¿cierto? Talleres de respiración, consultorías, charlas motivacionales, ¿verdad? De todo un poco. Es como coaches usamos también nuestra ética como un gran diferenciador, que yo creo que nunca quizás lo hemos mirado como un diferenciador o como un constructor de nuestra propia identidad, ¿sí? Porque también muestra que nos autorregulamos, ¿sí? Que hay ciertos límites claros de ciertas prácticas y que tenemos principios que trascienden el interés individual, que eso pasa cuando bueno, en Argentina, que es un caso muy bullado, hasta una serie de Netflix, ¿no es cierto? Un coach que hizo, ahí hay interés individual, ¿sí? Clarísimo. Entonces, ¿cómo la ética, que siendo algo que compartimos en un colectivo, y finalmente ICF lo que nos trae es que pertenecemos a un colectivo que comparte una ética en común, ¿sí? Nos sirve como para construir nuestra marca de confianza, ¿sí? Y como una fuente de legitimidad. Y cómo esa fuente de legitimidad como coaches la hacemos viva en nuestras prácticas, en nuestras conversaciones con nuestros clientes, educamos a nuestros clientes en torno a que somos parte de un colectivo que tiene un marco ético, que lo respetamos, ¿sí? Que adherimos a ese código y que eso nos diferencia también de otras prácticas que hacen lo mismo, de otras ofertas y de otros coaches también que no están en ICF y que no adhieren a un código de ética específico, ¿sí? Entonces también hay una invitación para la comunidad de cómo usamos nuestra ética y nuestro marco ético, en este caso de ICF, como fuente de legitimidad de nuestra profesión también. Ahí es como invitarlos a eso, ¿sí? Preguntas, opiniones, nos queda un ratito, comentarios, abramos el micrófono. La idea es que podamos traer también las miradas de todos los coaches que nos acompañan hoy día. No sé si podemos volver a la mirada de la sala. Esto era lo que yo quería hacer al principio y que no pude nunca. Pues, ¿están viendo la sala todos o nos ven a nosotros? Sí, ¿Se se ve ve? la galería. Ah, ya, buenísimo. ¿Alguien quiere hacer un comentario, opinión, lo que quieran, reflexión? Manuel, dale, abre tu micrófono nomás, ojalá que puedas prender tu cámara para que te vean. Hola, ¿qué tal? Es que voy manejando, así que por eso voy con la Con cámara apagada. cuidado. Sí, sí, sí. Oye, no, primero que todo, muchas gracias. Qué rico poder escucharlo y poder reflexionar en el mismo rato que ustedes van hablando, nos van haciendo reflexionar a cada uno de nosotros. Y solamente quería hacer un comentario en relación a la anécdota que contó Sergio. Yo hoy por mi otra área de expertise, que es la parte más agronómica y científica, estoy trabajando harto con lo que es inteligencia artificial y con informáticos y este tipo de personajes. Y el tema de la inteligencia artificial es algo que simplemente llegó para quedarse. Este tema va evolucionando tan rápido que lo que hablaba con un tipo que es experto en esta área, me decía, mira, en los próximos, al ritmo que va evolucionando y la competencia que hay entre GPT, entre Gemini, entre Watson y todas las distintas empresas que están tratando de liderar esto,
la proyección es que en los próximos 7,5 años se logre el avance que se logró en los últimos 50 años para atrás. Así de rápido está avanzando este tema. Entonces, solamente lo comento como algo que, más que vamos a hacer, esto llegó para quedarse, va a haber que adaptarse. Me parece que el coaching tiene un área específica que la parte más humana, que es la parte más cercana, no sé si ontológico, no sé si generativo, no sé qué nombre ponerle, pero la parte más humana, que las máquinas, la IA, quizás la puede intentar emular, pero nunca va a ser igual. Entonces, yo creo que nuestro rol diferenciador, más que por el conocimiento y el manejo de conceptos, porque ahí no le vamos a ganar a la IA, va a estar por esta parte más cercana, más humana. Y yo creo que ahí tiene el rol del coach, probablemente tal, tiene un espacio súper rico para explotar en el fondo. Eso lo quería comentar. Súper, gracias Manuel. Yo estuve en un curso con Eric Goles hace poco en la Adolfo Ibáñez y decía, todavía no nos gana lo emocional, todavía. Espérate un rato que ya se viene, pero lo dejo ahí rebotando, ¿sí? Noé, ¿estás muteado, Noé? No. Hola, perdón. Primero agradecer por esta iniciativa, la verdad que increíble la conversación y agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por poner estas conversaciones y estas reflexiones, ¿no? Que te abren espacios de, de pensar y mientras los escuchaba y en todo momento me venía algo, resueno mucho con lo que comentaba Paz respecto a la amplitud de mirada, la mirada más sistémica, organizacional, ¿cierto? Y también con lo que decía Manuel de esto vino para quedarse, la inteligencia artificial es parte de nuestra vida y cómo nosotros somos capaces, no solamente como coaches, sino como humanos, de adaptarnos a un mundo que está en constante cambio, ¿sí? Entonces, finalmente, lo que se me venía, y era un poco también lo pongo como para reflexionar, es qué tanta distancia hay entre la ética profesional y la ética del coaching, porque en definitiva nosotros como identidad, ¿cierto? Como individuo, nos vamos constituyendo y vamos generando una identidad y una imagen que debieran estar muy alineados. Entonces, finalmente, si tú eres un profesional en donde tú desde tu profesión y desde tu persona eres ético, y te guías y te riges por determinados valores, obviamente que vas a adherir un código que la ICF nos pone, ¿cierto? O cualquier otra institución que acredite, digamos, profesiones desde este punto de vista serio y alineado, digamos, con una práctica profesional seria y transparente y que cumple con la promesa. Finalmente, tanta distancia hay entre eso? Porque a lo que quiero llegar es, cuando tú eres un profesional, que todavía no eres un coach, te certificas como coach y finalmente como profesional previo, no habías sido un profesional donde aplicaras ética y donde tuvieras un desarrollo realmente serio y que cumplieras con esa promesa, ¿qué te hace después pensar de que te desarrollaste como coach, te anotaste en ICF, ¿cierto? O te acreditaste como ICF, a que puedas ser realmente ético dentro del coaching? Entonces, todo eso a mí me venía a la cabeza mientras escuchaba y trataba porque no lo puedo separar. Tal vez ustedes digan, sí, hay forma de separarlo. Yo no puedo separar. Yo lo que he visto en el mercado han sido profesionales que no han tenido un buen desempeño, y este mercado es muy chico, ya, y que después se desarrollan como coaches y de repente te dicen, yo tuve empresas, tuve coaches ICF, ¿verdad? Y no me aseguró nada de que el resultado fuera el esperado o el que está ICF hoy día posicionado, digamos, como lo que decías tú, Erika, ¿no? Que nos respalde a nosotros por ser ICF, ¿ya? Ojalá esto sirva también para consolidar, digamos, e ir cada vez más sintiendo ese respaldo que nos diferencie, ¿verdad? Pero lamentablemente uno escucha, o por lo menos a mí en la experiencia que me ha tocado trabajar con organizaciones, se escucha todavía de que queda un largo camino para lograr lo que nosotros de alguna forma soñamos o queremos o empujamos. Así que eso, perdón si soy demasiado dura pero bueno, con eso quería compartir esta mirada también. Muchas Gracias, gracias. Noé.
gracias. Yo Andrés. necesito hacer una mínima reflexión respecto a lo que la nueva acaba de decir, mínima. Ya. Y creo que ahí también tenemos una disyuntiva o un borde ético nosotros como coaches de ICF. Eh, es nuestra responsabilidad educar a nuestros clientes. Y es nuestra responsabilidad que si un cliente no está satisfecho porque lo que hizo un coach contigo fue poco ético, saber que hay un conducto y un camino. Y esa es la diferencia de pertenecer a una entidad como ICF o no pertenecer. O sea, yo al declararme miembro de ICF, al tener mi master coach, La Paz, Eduardo, la Erika, yo adhiero con esto. O sea, yo debería, no solo, independiente de si uno lo fui antes o no lo fui antes, no me quiero ni siquiera ir para allá. Cuando yo digo, yo pertenezco a ICF, ya ICF tiene, comillas, yo le doy la autoridad a ICF para que pueda asegurarse de que yo estoy cumpliendo. Y ahí hay una responsabilidad nuestra como coaches de educar a nuestros clientes para que nuestros clientes sepan la diferencia entre un coach que pertenece a ICF o un coach que se acreditó en un fin de semana, como decía Paz al principio, o un coach que tuvo un programa, y lo voy a decir con todas sus letras, un programa serio, donde trabajan un montón de otras cosas. Ahí también hay una responsabilidad nuestra, y perdón que me meta, pero creo que era importante. Absolutamente, sí. Elena, Andrés. Dale. Te perdí. No te escuchamos, él estás con mute. Bueno, que voy a ser súper cortita. Hola a todos, gracias por estar acá. Súper cortita porque Sergio me quitó la mitad del discurso. Pero es responsabilidad nuestra, efectivamente. Yo que he trabajado mucho en empresas y con buenos coaches, algunos con mejores y otros con no tan buenos resultados, nunca vi un acuerdo de coaching, por ejemplo. ¿Ya? Yo hoy en día a todas las empresas les obligo a recursos humanos, al jefe y a la persona a firmar el acuerdo de coaching. Tengo una sesión tripartita y ahí explico que estoy adherida al código ético de ICF y por lo tanto yo no puedo hablar de nada de lo que ocurra en las secciones y solo pueden tener información acerca del avance, de la asistencia, cosas por el estilo. O sea, yo creo que somos cada uno y somos muchos. Si cada uno en todas las organizaciones se encarga, como dice Sergio, de educar, creo que va a ser muy diferente. ¿Ya? Así que eso, ánimo porque somos muchos y todos podemos hacer algo. Eso. Total, y ahí está la pregunta de, bueno, que también interesante llevársela así, ¿qué prácticas personales tengo yo para sostener la ética en el día a día de mi ser coach? Y eso es traer a la conciencia mi práctica ética, ¿sí? No acordarme que tengo ética cuando tengo un dilema ético solamente, ¿sí? ¿Cómo voy nutriendo y haciendo carne mi práctica ética en el día a día? ¿Qué hago para ir sosteniendo mi práctica ética y declararla? Andrés. Oye, yo les quiero traer la conversa que yo estoy teniendo al respecto a propósito de lo que dice Sergio. A mí también me tocó una coaching que en un documento que yo le pregunto y ella contesta por escrito. ¿Qué esperas de este proceso? Un poquito para irnos alineando y para poner siempre por escrito está bueno porque hay una síntesis. Y la manera en que escribió apareció un lenguajeo que no tenía consistencia con lo que veníamos hablando y en algún momento le pregunté, oye, da la sensación que esto lo escribiste con ChatGPT. Y me dijo, sí. Y mi conversa, o lo que a mí me empieza a pasar es que lo dijo con una naturalidad, que yo me quedé como pensando, eh, ¿cuáles son las distinciones que podemos ponerle alrededor de la ética? Porque en algún segundo, si yo voy a... En ese momento yo intuí o sentí o me pasó que me hacía falta que estuviera ella en ese papel o en ese texto. Y creo que la ética está súper alineada con distinciones, pues como cuáles son las distinciones, y eso es lo que yo todavía no resuelvo por mí. ¿De qué vamos a hablar cuando hablamos de, por ejemplo, inteligencia artificial? Eh, Vamos a hablar de espíritu, vamos a hablar de autenticidad. Eh, yo no lo tengo bien claro. Es la conversa que ando paseando a propósito de eso. Porque
porque sí, po, en algún segundo se puede llegar a ser tan corriente el uso de ChatGPT o cualquier otra herramienta que cuando tú dices, perfecto, hagamos resúmenes, hagamos síntesis de lo que hablamos con inteligencia artificial, y esta otra parte, veámosla cara a cara, tratemos de conversar corazón con corazón, y dónde está ese lugar, o cuáles son esas cosas que le voy a traer a la mesa para que por lo menos a mí me resulte una conversación con conexión. Eso le quería traer, como en eso ando pensando cuando camino por la calle. Ay, muchas gracias por eso, Andrés. Y yo creo que también, ahí no es para responder porque no tengo la respuesta, pero solamente de lo que me aparece al escucharte es como noticia en desarrollo, es como está en construcción esto. Mm. Está en construcción y si no reflexionamos y no nos detenemos como lo estamos haciendo hoy día, lo traemos, lo conversamos como comunidad que somos, vamos a ir solo caminando por la calle con esta conversación y a lo mejor te va a ser más difícil encontrar una respuesta, ¿sí? Em, y eso es lo importante de estos espacios que queremos traer, que justamente que lo traigas, lo pongas acá y yo me lo voy a llevar y voy a dar vuelta, ¿sí? Para ver dónde aparece la ética ahí, a qué estamos llamados cuando aparece en ese tipo de hechos, esos dilemas éticos, ¿no es cierto?, que ya trajimos como distinción hoy día también. em, que los podamos compartir y con quién lo puedo compartir. Y también ahí está la herramienta de la supervisión y la mentoría, que es algo súper interesante que vamos a invitarlos a tener, a hablar de casos también, ¿sí? La ética se vive en casos, en el día a día, como lo que están. Y eso lo vamos a hacer también y vamos a ir viendo cómo lo vamos organizando acá con la gente. Tenemos 3 manos levantadas y con esa yo cerraría porque ya estamos cerca de la hora, ¿sí? Entonces, Carito, la Caro Guzmán. Qué bueno que te quedaste, Caro, que te pudiste. Sí, sí. Oye, al igual que Andrés, en realidad quiero poner sobre la mesa una reflexión que también a mí me ronda. Esto que como la ICF nos respalda como coach, pero a partir de las 60 horas. Eso es lo que nos pide, que estamos de acuerdo que, claro, es mucho más que un fin de semana. Pero a mí me ronda esta pregunta. A las 60 horas, por lo menos en mi experiencia, yo sentí que sabía de coaching, que aprendí ciertas distinciones, pero ser coach es otra cosa. O sea, hacerse cargo de procesos organizacionales, hacerse cargo de un desarrollo de habilidades a nivel ejecutivo, es otra cosa. Creo que se requiere mucha más experiencia que las 60 horas. Entonces, cuando decimos que la ICF respalda a los coaches, o que los coaches, nosotros podemos dar como una garantía, entre comillas, no sé si es de calidad o de profesionalismo, yo no sé si con las 60 horas alcanza como para poder hacer ese respaldo. Puede ser un poco polémica mi reflexión, pero sí, me lo cuestiono desde mi experiencia. ¿Ah? No, nada. Sí, o sea, yo creo que lo que ICF respalda es como una práctica ética o debiera respaldar. Por eso es lo que traía Sergio de levantar los puntos éticos también cuando aparecen, ¿sí? Cuando si soy miembro de ICF y estoy haciendo algo que yo juzgo antiético o yo veo una práctica antiética en otro colega, tengo que levantar un ethic point también y hay un conducto regular y todo en ICF Global para poder hacerlo. Pero me quedo con el fondo que traes, que es un poco lo que trajo Paz también hace un rato, que no alcanza con la formación inicial. O sea, y hoy día el lugar del coach, el desde dónde hacemos coaching, el cómo nos movemos, también está siendo algo muy valorado como competencia. No es solo la competencia en la acción, sino también desde dónde nace esa acción, ¿sí? Y eso es un temón. Joa y después Fiona. Y después Gracias. les voy a pedir una palabrita, Paz, Eduardo y Sergio, para cerrar, para que vayan meditando las palabras al cierre, por favor. Cortitas para que terminemos a la hora. Dale, yo. Ay, primero, gracias. Me gusta ver caras conocidas, así que muchas gracias. Me siento como en casa. Y me suena harto esto de como de la mirada más sistémica, y ahí me aparece claro cómo con el coachee, cómo con la organización, cómo nosotros mismos. Sin embargo, hay una que hasta me da pudor poner,
pero también me aparece la responsabilidad ética entre nosotros como comunidad, porque ahí me aparece la competencia, ahí me aparece lo que decimos de otros colegas, o sea, como que digo, ajá, ¿y nosotros qué? Que creo que también hace parte como de la construcción de identidad que tenemos los coaches, cómo nos referimos a otros profesionales de otras áreas. Yo he escuchado a veces como descalificativos a otras profesiones, independientemente pues de la mirada que alguien que tengamos o no sobre otros profesionales, como que para mí también aparece esto de eso, ajá, y nosotros, y nosotros entre nosotros, y nosotros con pares de otros oficios, de otras profesiones, eso, por ahí. No, me encanta, yo creo que es un gran tema, ¿sí? Y ahora que pareciera que hay más coaches y uno levanta una piedra y un coach, Total, total. más susto da, entonces más agarra ahí como por la competencia. Y claro, cómo construimos una cultura colaborativa también para encarnar lo que decimos que hacemos. De lo que decimos que hacemos, de lo que se supone le enseñamos a los otros a hacer, o Exactamente. acompañamos a los otros a hacer, sí, 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 de grandes aprendizajes ahí. Fiona, Mira, brevemente y solamente, pues primero agradecer a nuestros 4 gurús que estaba guiando esta conversación, que es muy importante, y recordar realmente cuál es la filosofía de la ética de SF. A veces tenemos la idea que la ética es corregir y estar vigilando, y la filosofía básicamente es hacer el bien en vez de solamente evitar el mal. Entonces, cuando Carola dijo sobre su comentario, yo estaba pensando, sí, tenemos nuestra propia ética también. Por ejemplo, yo no escribí mi primeras horas de coaching por mi credencial porque sentí que realmente no era coaching. Y tuve que mirarme y decir, no, ese era como ya jugando un poquito, pero no era coaching, entonces no va en la credencial. Estamos en una profesión que no está regularizado legalmente, entonces tenemos que cuidar dónde estamos estudiando, qué estamos haciendo con nuestras credenciales. Hay varias personas que tienen credenciales que ya están fuera de circulación y todavía está usando, que indica que no está siguiendo estudiar en la parte ética. Y yo creo que la invitación que yo siento que estaba escuchando de SF es que la ética está en las manos de todos. No es la responsabilidad de un grupo chico, porque lo que hemos escuchado hoy en día, hay temas éticas que están saliendo cada rato. Avatars, AI, inclusión, cómo estamos trabajando con personas que estaban en comunidades indígenas, cómo estamos preparados como coaches para trabajar en diferentes ambientes. Entonces, yo siento, y siempre cuando estaba trabajando en ética, me tocó a veces visitar escuelas de coaching donde había problemas de ética, y siempre yo creo que la fórmula mejor es como la conversación con humildad, con amor, y para invitar a cuidar uno a otro. Y yo creo que esa es la base de la ética por ICF, hacer el bien. Gracias por abrir este espacio para que podamos conversar más de eso. buenísimo, muchas gracias, Fiona. Bien, nos quedan 6 minutitos. Les doy la palabra a Eduardo, Paz y Sergio, y también aprovechar de agradecerles su tiempo y el estar acá poniendo esta conversa tan interesante. ¿Quién quiere empezar para hacer unas palabritas al cierre? De a uno, eso sí. Voy. Dale, Pa. Yo creo que hoy día algo que quedaba súper claro en esta conversación es que la ética es mucho más que un código de ética y que el coaching es mucho más que las competencias. Yo creo que eso tenemos que tenerlo siempre como guardadito y cuidarlo. Yo creo que una de las cosas que tenemos que cuidar mucho es escuchar a quién estamos acompañando, quiénes son nuestros clientes hoy día y quiénes van a ser nuestros clientes en el futuro, que son distintos. Son otras formas de comunicarse, otras formas de aprender, otras formas de vincularse unos con otros. Y a esas personas las estamos acompañando hoy día. Y si queremos que la profesión
siga siendo un recurso importante para el bienestar humano. Necesitamos seguir evolucionándola desde ese lugar también. Y yo también diría algo que es fundamental y que es que ICF trae nuevas competencias y yo creo que las escuelas por mucho tiempo lo que estamos haciendo es trabajar en nuevas competencias, en generar nuevas conversaciones, en hacer que esto evolucione y se mantenga como una oferta poderosa. Entonces yo diría, me encanta que ICF pueda conversar también con las escuelas. Yo he sentido que las escuelas están medio silenciadas y que yo creo que tiene que ser en colaboración. Conversemos, tengo ganas de contarles en qué estamos, tengo ganas de contarles qué nuevas creaciones, qué nuevos descubrimientos estamos haciendo. Entonces me encanta revisar algunas competencias, y digo, estas las teníamos hace rato. Mm. Entonces, ¿por qué no trabajamos en conjunto? ¿Sí? Cuando dice escuchar la cultura, escuchar el sistema, sí, hace rato que venimos escuchando el sistema y la cultura. Y no lo digo no con arrogancia, al contrario, lo digo porque creo que ahora es misión, y por eso me gusta esta conversación, y le decía a Erika bien, es misión de todos hacer que esto crezca, pero hagámoslo escuchándolo todo, escuchándonos todos. Yo diría que eso va a ser más power, va a ser más poderoso. Eso para mí es colaboración y es traer a todos los actores arriba de la mesa. Entonces la invitación que yo haría es escuchémonos todos los actores que nos importa esto y que lo queremos cuidar y que nos fascina, nos encanta y que estamos comprometidos con hacer que el mundo traiga otros espacios de oportunidades a los seres humanos. Por ahí voy. Muchas gracias Gracias, y y seguiremos en esto. seguiremos, ¿sí? Sergio, ¿vas tú? Yo quiero partir por agradecer, más que a ICF, que voy a agradecer en segundo lugar, quiero agradecer a todas las personas que están acá. Somos un lote, eran en algún minuto parece que fuimos más de 30 y eso me habla de una comunidad que está viva y eso me alegra profundamente. Entonces, primero, gracias a todos por venir acá a darse esta lata y conversar con nosotros, que no somos ningunos gurú, Fiona, para nada, muy lejos de eso. Lo segundo es un poco lo que dice La Paz. Las escuelas estamos trabajando hace tiempo en mirar las cosas de una manera y a mí me da risa, porque yo la he leído y lo hablamos el otro día con La Paz y creo que como que la ICF global ahora como que incluso hasta se ontologizó un poquitito con cosas que nosotros veníamos haciendo hace un montón de rato, lo cual me hace muy, muy, muy contento. Y ahí yo creo que también tenemos todos distintos sellos, distintas formas de mirar el mundo, distintas aproximaciones, y ahí también hay lugar donde nosotros podemos aportar a esta cultura, a esta organización ICF. ICF no es la papa, no es la única que hay, no se la sabe toda, se equivoca igual que todos nosotros, es parte del juego. Así que también ahí para mostrar cuando sentimos que hay cosas que no están funcionando, ponerla. Yo aquí voy a tomarme 2 licencias mínimas antes de mi tercer punto. Andaba por ahí una encuesta que mandó ICF Latam. Si no la han respondido, respóndanla. Si no saben cuál es, pídanlo en el chat para que se las manden. Es súper importante. Sobre todo en una parte que habla de las lucas, también es importante que pongan el tema de las lucas, aunque quede grabado, no importa. Porque nosotros en Latinoamérica funcionamos en estándares distintos que en Estados Unidos y en Europa. Entonces, si nos están preguntando, no desaprovechemos la oportunidad de decir, hey, aquí hay algo que revisar. Eso es mi primera invitación. Agradezco profundamente a Erika, no solo porque es mi mujer a quien amo, sino que también por el rol en que está desarrollando aquí y a través de ICF que nos hagan esta invitación. Pero ¿sabéis qué es lo que más celebro y me encanta? Es que en las últimas 3 semanas nos hemos juntado nosotros cuatro a conversar y creo que no lo habíamos hecho nunca. Bueno, yo con la Erika converso todos los días, obvio. Con Eduardo conversamos bastante menos de lo que nos gustaría, pero hemos venido haciendo un camino hace muchos años también. Y con La Paz también yo creo que estamos conversando menos de lo que nos gustaría. Y tenemos una agenda brutales y creo que si me voy, además de que estén todos aquí, celebrar profundamente el haber podido coincidir los cuatro porque le damos la relevancia al capítulo. Y yo creo que estamos todos comprometidos con eso, así que les agradezco a todos los que están aquí por la invitación. Y me encanta que nos juntemos de nuevo en nuestras reuniones de ética, chiquillos, así que sigamos poniendo.
Dale. Eduardo. Agradecerte, Erika, por la invitación. Realmente un placer poder compartir con Sergio, con vos, con Paz. La verdad que ha sido una hora y media de muchísima reflexión, de muchísimo aprendizaje. Gracias al capítulo también por la invitación. Gracias a todos los que participaron. Y yo me quedo con esta idea de que que muchas veces lo hablamos con Sergio también, ¿no? Como que esta idea de que somos gurús. Para nada. Yo me considero alguien que cada día hace un paso eh, buscando aprender de las cosas que me equivoqué, aprendiendo de las cosas que me inspiran, de los desafíos que tengo por delante. Y me parece que el pilar de la ética puede ser el corazón del coach. Así que de nuevo, gracias. De nada, Eduardo. Nada, como directorio agradecerles que se quedaron hasta el final. Para nosotros es muy importante su participación. Estamos contentas de eso. Trabajamos duro para que darle vida a este capítulo y con mucho cariño también las distintas instancias. Queremos seguirlos invitando. Vamos a seguir abriendo espacios para los miembros, agregándoles valor. Y estamos muy contentas como directorio de esta asistencia y también de poder instalar un tema tan relevante como la ética en nuestro capítulo de Chile. Así que gracias y a descansar. Un abrazo a todos. Gracias, chiquilla. Qué bueno. Nos Eso. vemos. Chao. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. todos. Besito.